Deténgase un instante, cierre los ojos y respire hondo. Sienta la quietud, no la quietud de una habitación vacía, un silencio mundano y pasajero, sino la quietud inmensa, antigua, envolvente del universo. Un silencio que no es ausencia, no es un vacío sordo, sino una expectativa palpable, un preludio cargado de promesas. Porque antes de que surgiera el sol, antes de que existiera la Tierra con sus océanos azules y sus montañas imponentes, antes incluso de que la materia se organizara en planetas y órbitas perfectamente coreografiadas, ya existía esta quietud, esta calma cósmica, densa y profunda, cargada con la historia incalculable de lo que fue y lo que estaba por ser. Le invito ahora a dejarse llevar. Este no será un viaje como los demás, no un mero recorrido turístico por el espacio. No habrá prisas, ni horarios estrictos, no habrá destinos cerrados, ni itinerarios predefinidos, solo una travesía lenta, hipnótica, casi onírica, por los paisajes primordiales del tiempo, por los abismos de la formación de la materia y el nacimiento de nuestro hogar cósmico. Arriba, en el cielo que una vez miramos con asombro infantil, brillan los astros, cada uno una promesa lejana. Pero no siempre estuvieron ahí, ni brillaron con la misma intensidad. Hubo una era antes de las estrellas, un tiempo anterior incluso a la luz, cuando la oscuridad primordial reinaba, pero no con desolación, sino con una fertilidad latente. Y fue en ese vacío fértil, en ese polvo cósmico disperso y aparentemente insignificante por los vastos brazos espirales de la galaxia, donde comenzó todo, donde la primera chispa de nuestro relato se encendió. Lo que vamos a descubrir juntos es la historia de una transformación lenta, casi geológica en su ritmo, pero profunda y absolutamente inevitable. Una historia escrita con los elementos más fundamentales del universo, con hidrógeno danzante, con colisiones energéticas, con la paciencia inquebrantable de millones de años de evolución silenciosa, forjando el universo tal como lo conocemos. Así que, sin más preámbulos, preparemos el alma para viajar. El universo nos espera, con sus secretos y sus maravillas, y su historia ya ha comenzado. Antes del sistema solar que hoy conocemos y llamamos hogar, antes de la existencia misma de nuestro Sol, tal como lo vemos brillar en el cielo, hubo otras estrellas, incontables, algunas pequeñas y longevas quemando su combustible con una paciencia milenaria, destinadas a perdurar por eones, otras colosales y efímeras, verdaderos gigantes cósmicos que vivieron con una intensidad deslumbrante y murieron de forma espectacular en cataclismos que fertilizaron el espacio. En sus núcleos incandescentes, bajo presiones y temperaturas inimaginables, estas estrellas fabricaban los elementos más pesados del universo, un proceso alquímico que transformaba la materia más fundamental. Comenzando por el hidrógeno y el helio, los elementos más primitivos y abundantes, hasta llegar a la creación de carbono, oxígeno, silicio, hierro, elementos fundamentales no solo para la formación de planetas rocosos, sino también para la vida misma tal como la conocemos. Cuando estas estrellas agotaban su combustible nuclear, su inmensa masa comenzaba a sucumbir a la gravedad. Algunas colapsaban en silencio, implosionando en un susurro cósmico, convirtiéndose en enanas blancas. Otras, las más masivas, estallaban como supernovas, expulsando violentamente sus entrañas, sus capas exteriores y los preciosos elementos forjados en su interior al espacio interestelar. Esas explosiones, aunque parecían cataclismos destructivos, no eran solo el fin.
Eran también actos de fertilización cósmica, renacimiento. Las ondas de choque resultantes arrastraban gas, polvo y energía a través de la galaxia, sembrando el entorno con nuevos materiales, enriqueciendo las nubes de gas y polvo que serían las cunas de futuras estrellas y planetas. Todo lo que hoy forma parte del sistema solar, desde el núcleo denso y metálico de la Tierra hasta el oxígeno vital que respiramos en cada instante, es el resultado directo de una o varias de esas supernovas ancestrales, eventos que ocurrieron miles de millones de años antes de que el Sol siquiera existiera. Cada átomo de su cuerpo, cada partícula de su entorno, ha estado viajando por la galaxia durante eones, formando parte de otras historias estelares y planetarias, antes de llegar a esta, antes de unirse en la complejidad de la vida. El espacio entre las estrellas, aunque a primera vista parezca vacío y desolado, está intrínsecamente lleno de este material reciclado, el medio interestelar. Una sopa tenue, pero inmensamente vasta, de gases, principalmente hidrógeno y helio, y partículas de polvo, que se agrupa en estructuras colosales conocidas como nubes moleculares gigantescas. Son regiones frías, tan densas, que resultan opacas a la luz visible y extremadamente extensas, abarcando años luz de distancia. Algunas de estas nubes contienen masas miles de veces superiores a la del Sol, verdaderos reservorios de materia para futuras generaciones estelares. En su interior, la temperatura puede bajar a tan solo unos pocos grados por encima del cero absoluto, un frío casi absoluto donde la materia apenas vibra. Allí, en esas zonas sombrías y tranquilas, donde la luz de las estrellas apenas penetra, la materia comienza lentamente a agruparse por la acción silenciosa, pero implacable, de la gravedad, el escultor invisible del universo. Estas nubes moleculares, específicamente en una región del brazo de Orión de la Vía Láctea donde, hace unos 4.600 millones de años, una fracción de una gran nube molecular comenzó a colapsar sobre sí misma. No sabemos con certeza qué evento cósmico lo desencadenó. Los orígenes exactos son objeto de estudio y debate científico. Tal vez fue la onda de choque de una supernova cercana que se propagó y comprimió la nube, actuando como un gatillo cósmico. Tal vez fue una colisión con otra nube interestelar, un choque suave pero decisivo que inició el proceso, o incluso una simple acumulación gradual de masa que alcanzó un punto crítico, superando la presión que la mantenía expandida. Pero lo importante, lo trascendental para nuestra existencia, es que ese colapso, ese acto de contracción, marcó el inicio de todo lo que vendría después. La nube, una vez difusa, comenzó a concentrarse, a calentarse a medida que la energía potencial gravitatoria se convertía en calor. Las partículas de gas y polvo, antes distantes, empezaron a acercarse unas a otras, primero despacio, con una lentitud casi imperceptible, luego cada vez más rápido a medida que la atracción gravitatoria aumentaba. A medida que se contraía, su rotación natural, aunque imperceptible al principio, un vestigio del movimiento galáctico se fue acelerando, como una patinadora que recoge los brazos, y con ella surgió un fenómeno que sería clave para todo lo que vendría después: el aplanamiento de la nube en forma de disco. Este proceso de colapso y aplanamiento no ocurrió de un día para otro, ni en un siglo. Tomó millones de años de lenta, pero inexorable evolución. Pero fue inexorable, un camino cósmico sin retorno. Una parte de la nube siguió concentrándose en el centro, atrayendo cada vez más masa. Allí, la densidad y la temperatura aumentaban sin parar, preparando el escenario para el nacimiento estelar. Alrededor, los restos de gas y polvo, ahora organizados, giraban en un disco creciente, una estructura toroidal de materia. Esa estructura,
El disco protoplanetario sería el campo de cultivo, el crisol cósmico, donde se formarían todos los planetas, lunas, asteroides y cometas que hoy conocemos y exploramos. Antes de continuar nuestro viaje, es importante recordar algo crucial. Este proceso de formación estelar y planetaria no fue único. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay miles de millones de estrellas, y las observaciones de exoplanetas nos muestran que muchas, si no la mayoría, tienen sus propios discos y sistemas planetarios, cada uno con su propia historia y configuración. Pero esta nube, este colapso específico, este disco en particular, fue el nuestro. Fue el que dio lugar a nuestro hogar, a nuestro Sol, la estrella que nos da vida, a nuestra Tierra, el planeta azul y viviente, y con el tiempo, a nosotros mismos, los seres conscientes que contemplan el cielo. Todo empezó con una nube fría, silenciosa y aparentemente sin importancia en la inmensidad del cosmos. Pero esa nube contenía los ingredientes esenciales, las semillas cósmicas, para formar mundos complejos, para formar vida, para formar conciencia. Y ahora que la nube ha comenzado a colapsar y a girar, en el próximo capítulo veremos cómo la gravedad, el calor y el movimiento dan lugar al nacimiento de una estrella. Nuestro Sol, la luz que ilumina nuestro camino. A medida que la nube molecular, antes difusa y fría, colapsaba bajo su propia inmensa gravedad, el centro de esa vasta masa de gas y polvo se hacía cada vez más denso y caliente. Bajo la influencia implacable de la gravedad, los átomos de hidrógeno, los bloques de construcción más simples del universo, comenzaron a chocar entre sí con creciente frecuencia y una violencia cada vez mayor, generando fricción y calor. La energía liberada en esas innumerables colisiones no se disipaba, sino que se acumulaba, calentando progresivamente el núcleo de esa protosfera, esa esfera primordial de gas en formación. Poco a poco, sin ruido, sin una explosión dramática que anunciara su llegada, sin llamar la atención de ninguna entidad consciente, nacía una estrella. Pero ese no era el único cambio trascendental que ocurría en la nube. La rotación de la nube original, al conservar su momento angular, una ley fundamental de la física, provocó que el material alrededor del centro se organizara en un disco plano y en rápida rotación, similar a la masa de una pizza estirándose. Este disco protoplanetario, una vasta estructura hecha de gas y polvo, no era un simple remolino. Era el campo de cultivo, el vientre cósmico, donde nacería todo el sistema solar. Allí, dentro de este disco en espiral, partículas microscópicas de polvo y hielo, antes dispersas, comenzaron a chocar y a unirse, pegándose unas a otras gracias a fuerzas electrostáticas, formando estructuras progresivamente mayores. En ese entorno dinámico y en constante cambio, algunas zonas del disco eran más densas, con mayor concentración de materia, otras más calientes, debido a la proximidad al creciente protosol. Algunas poseían un equilibrio frágil y fascinante entre turbulencias caóticas y remansos gravitacionales, donde las partículas podían agruparse sin ser dispersadas. Todo contribuía, de una forma u otra, a que ciertas regiones fuesen más propicias para la acumulación de material y, por ende, para formar los embriones de futuros planetas. Mientras tanto, en el centro de todo este torbellino de creación, la temperatura seguía aumentando sin cesar, un horno nuclear en ciernes. Cuando el núcleo de la protosfera alcanzó unos asombrosos 10 millones de grados Celsius, una temperatura que desafía nuestra comprensión, algo extraordinario y trascendental ocurrió. Los protones, los núcleos de los átomos de hidrógeno, comenzaron a fusionarse entre sí. Era el comienzo de la fusión nuclear,
la reacción que alimenta a las estrellas. Una nueva estrella, nuestro Sol, se había encendido, no con una explosión, sino con un suave, pero inquebrantable, susurro de fuego. Este encendido no fue un evento explosivo y destructivo, sino una transición gradual hacia un estado de equilibrio. La presión de la radiación, generada por las reacciones de fusión en el núcleo, comenzó a equilibrar la inmensa fuerza de la gravedad que intentaba colapsar aún más el núcleo. Se alcanzó el equilibrio hidrostático, un punto de perfecta armonía entre las fuerzas opuestas. Y así, el Sol entró en su fase de secuencia principal, una etapa de estabilidad que ha mantenido durante los últimos 4.600 millones de años, transformando cada segundo millones de toneladas de hidrógeno en helio, liberando inmensas cantidades de luz y calor que bañarían los mundos en formación a su alrededor. En esta etapa inicial, el Sol joven no era tan estable y predecible como lo es hoy. Sufría lo que los astrónomos llaman una etapa T Tauri, un periodo turbulento caracterizado por potentes emisiones de energía, intensos y erráticos campos magnéticos y vientos solares mucho más violentos y erráticos que los actuales. Estos vientos solares, flujos de partículas cargadas que emanaban del Sol, comenzaron a barrer con furia el disco interior, expulsando el gas más ligero y volátil y alterando profundamente la distribución del material disponible para formar planetas. El viento solar fue una fuerza modeladora fundamental, un escultor invisible. Empujó los materiales más volátiles, como el agua, el metano y el amoníaco, hacia las regiones exteriores y más frías del disco, mientras que en el interior, más cercano al Sol, solo pudieron quedar y resistir aquellos materiales capaces de soportar las temperaturas abrasadoras: metales pesados, silicatos y otros compuestos rocosos. Así se dibujó una primera y crucial frontera en el sistema solar, conocida como la línea de hielo. Más allá de esta línea imaginaria, las temperaturas eran lo suficientemente bajas como para que el agua y otros compuestos volátiles pudieran condensarse en forma sólida, formando granos de hielo. Esta línea sería determinante para la arquitectura y la composición de todo el sistema. Dentro de ella se formarían los planetas rocosos, densos y secos. Fuera de ella, en cambio, los gigantes gaseosos e híbridos helados, ricos en elementos ligeros. El disco protoplanetario no era un lugar estático, era también un entorno de movimientos complejos y caóticos. Las partículas interactuaban constantemente con el gas circundante, frenándose, acelerando, cayendo en espiral lentamente hacia el centro del disco o siendo expulsadas hacia las periferias lejanas. El equilibrio de fuerzas en el disco era precario, un delicado acto de malabarismo cósmico, pero también increíblemente fértil, propicio para la creación. En su espesor se formaban remolinos y zonas de baja turbulencia, conocidas como trampas de presión, donde el gas y el polvo se acumulaban. Allí, en esos remansos cósmicos, los granos de polvo y los pequeños planetesimales se acumulaban con mayor eficiencia, acelerando su crecimiento a pasos agigantados. Y en ese entorno, como si el universo estuviese cocinando lentamente su receta más ambiciosa, comenzaron a aparecer estructuras más grandes, los llamados embriones planetarios. Algunos tenían la masa de Marte, aún en formación, pero ya con suficiente gravedad para empezar a despejar sus órbitas. Otros, con el tiempo, se convertirían en los núcleos masivos de gigantes como Júpiter o Saturno, que luego atraerían vastas atmósferas de gas, cada uno girando en su propia órbita incipiente, calentándose por las colisiones y chocando incesantemente con otros cuerpos. El disco protoplanetario no duró para siempre. Fue una fase transitoria.
Se estima que esta fase crítica solo persistió unos 10 millones de años, una fracción ínfima en la historia de miles de millones de años del sistema solar, pero absolutamente crítica y determinante para su configuración final. Cuando el Sol se estabilizó en su fase de secuencia principal y sus poderosos vientos solares disiparon el gas restante del disco, lo que quedó fue un vasto jardín caótico de cuerpos sólidos, desde minúsculos fragmentos de polvo hasta rocas de cientos de kilómetros de diámetro, girando en órbitas incipientes. Este fue el escenario de lo que vendría después, la etapa de la formación planetaria. El Sol brillando con fuerza en el centro, y a su alrededor un remolino vibrante de materia en constante transformación, listo para dar origen a los mundos que conocemos. En el próximo capítulo, veremos cómo, en ese entorno de colisiones incesantes y la fuerza moldeadora de la gravedad, se formaron los mundos que hoy giran a su alrededor, nuestros vecinos planetarios. En el disco protoplanetario, una vez que el gas más ligero había sido barrido por el joven Sol, las partículas sólidas restantes, de tamaños variados, comenzaron a pegarse entre sí. Este proceso inicial se debió principalmente a las fuerzas electrostáticas, las mismas que hacen que el polvo se adhiera a una pantalla. Al principio eran solo granos de polvo, apenas motas suspendidas en la inmensidad del espacio, diminutas en comparación con la vastedad del disco. Pero incluso esas motas, aparentemente insignificantes, tenían un destino escrito en las leyes de la física. Poco a poco, con una paciencia cósmica inaudita, como gotas de agua que se agrupan en una ventana empañada hasta formar una mayor, esos diminutos fragmentos comenzaron a unirse, a fusionarse, a crecer. El crecimiento fue gradual, pero constante, de milímetros a centímetros, luego de centímetros a metros, y finalmente, de metros a kilómetros. Fue un proceso lento, paciente, casi imperceptible en escalas de tiempo, humanas, pero absolutamente inevitable en la intrincada coreografía de la gravedad y las colisiones. Así nacieron los planetesimales, cuerpos sólidos de decenas o incluso cientos de kilómetros de diámetro, verdaderos bloques de construcción planetarios, esculpidos no por herramientas, sino por millones de pequeñas colisiones y acreción gradual de material. Cada impacto que recibían dejaba una marca, una cicatriz en su superficie en crecimiento. Algunos planetesimales se fragmentaban violentamente, regresando al polvo del que surgieron. Otros, los más afortunados o los más masivos, sobrevivían a los impactos, creciendo, ganando masa y, por ende, atrayendo cada vez más material a su alrededor debido a su creciente campo gravitatorio. En este entorno de caos ordenado, donde las colisiones eran constantes, los cuerpos más grandes y masivos comenzaron a dominar a los más pequeños, engulléndolos o expulsándolos de sus órbitas. La gravedad, esa artista invisible y poderosa, actuaba como la directora de orquesta de esta sinfonía cósmica, guiando el destino de cada fragmento. En las zonas interiores del disco, más cercanas al Sol, donde los materiales eran más densos, más resistentes al calor y menos volátiles, los planetesimales se agrupaban rápidamente, acrecionando material con mayor eficiencia. El inmenso calor generado por las constantes y energéticas colisiones y por la desintegración de isótopos radiactivos en su interior fundía sus superficies, creando vastos océanos de magma, mundos ardientes en formación. En sus interiores, bajo la influencia de la gravedad, los materiales pesados, como el hierro y el níquel, se hundían hacia el centro, mientras que los materiales ligeros, como los silicatos, ascendían hacia la superficie, iniciando procesos de diferenciación que hoy aún podemos detectar en los núcleos metálicos de algunos asteroides, reliquias de estos tiempos primigenios.
En este mar de rocas fundidas y fuego cósmico, algunos cuerpos lograron crecer mucho más rápido que otros, monopolizando el material disponible. Eran los protoplanetas, mundos en formación con tamaños comparables al de Marte o incluso a la Tierra actual. Tenían suficiente masa y gravedad no solo para despejar sus propias órbitas, sino también para alterar las órbitas de sus vecinos más pequeños, para absorber o repeler otros planetesimales que se acercaban. Sus destinos, su composición final y su posición en el sistema solar estaban marcados por los encuentros que tendrían en los siguientes millones de años de acreción. La Tierra, por ejemplo, nuestro querido planeta azul, no surgió ya completa y formada de una sola vez. Fuera el resultado de incontables fusiones a lo largo de millones de años, un gigantesco rompecabezas cósmico. Uno de los eventos más dramáticos y formativos de esta etapa temprana fue la colisión con un cuerpo del tamaño de Marte, un protoplaneta al que los científicos han apodado Tea. El impacto fue tan colosal, tan energéticamente violento, que una parte significativa del manto terrestre fue lanzada violentamente al espacio, formando un anillo de escombros alrededor de la Tierra. De esos restos incandescentes, que se fusionaron por su propia gravedad, se formó la Luna. Nuestro satélite natural es, por tanto, una reliquia directa de esos tiempos de fuego y caos, un testimonio de la violencia formativa de nuestro sistema. Pero mientras los planetas rocosos y densos se gestaban cerca del Sol, en las regiones más frías y distantes del disco protoplanetario, ocurría otra historia, una diferente debido a la disponibilidad de materiales. Allí, donde las temperaturas eran lo suficientemente bajas como para que los hielos de agua, metano y amoníaco pudieran sobrevivir en estado sólido, los planetesimales no solo estaban hechos de roca, sino también de estas abundantes sustancias volátiles congeladas. Al crecer, estos núcleos helados adquirieron masas inmensas, lo suficientemente grandes como para atraer y retener gravitacionalmente el gas circundante del disco, principalmente hidrógeno y helio. Así nacieron los gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno, vastos mundos compuestos principalmente de gas. Urano y Neptuno, más distantes y con menor masa total acumulada, dieron lugar a planetas híbridos con atmósferas más delgadas de gas y núcleos helados más grandes, por lo que a menudo se les llama gigantes de hielo. Estas formaciones planetarias no fueron tranquilas y ordenadas. En muchas ocasiones, la rápida acumulación de masa y las interacciones gravitacionales provocaban inestabilidad en las órbitas. Algunos protoplanetas fueron expulsados del sistema solar para siempre, convirtiéndose en planetas errantes que vagan por el espacio interestelar. Otros colisionaron brutalmente con sus vecinos, alterando sus composiciones y trayectorias. Incluso en la actualidad, la composición y órbita de algunos cuerpos celestes, como ciertos asteroides y cometas, revelan cicatrices y ecos de esos tiempos turbulentos y violentos. Los asteroides, por ejemplo, que hoy forman un cinturón entre Marte y Júpiter, son fragmentos que nunca llegaron a formar un planeta completo. En esa región, la intensa influencia gravitatoria de Júpiter, el gigante del sistema, impidió que los planetesimales pudieran agruparse en un cuerpo mayor, dispersando su energía orbital y provocando colisiones destructivas en lugar de acreción. En lugar de un planeta, quedaron como testigos dispersos de la infancia del sistema solar, una cápsula del tiempo rocosa. En los confines exteriores del sistema, los cometas conservaban materiales inalterados desde el origen mismo de la nebulosa solar, congelados en el tiempo. Estos bloques de hielo y polvo, que aún hoy visitan el interior del sistema solar en sus órbitas elípticas,
son verdaderas cápsulas del tiempo que nos ofrecen una ventana directa al pasado. Al analizarlos, los científicos descubren moléculas orgánicas complejas, agua en abundancia y pistas cruciales sobre los ingredientes que podrían haber sembrado la vida en la Tierra primitiva. Así, en medio del caos de las colisiones y las fuerzas gravitatorias, surgió la estructura intrincada de nuestro sistema. En medio del fuego y la violencia, la forma y el orden. Y en ese vasto jardín de mundos en formación, se plantaron las semillas de lo que algún día serían los planetas que hoy habitamos y observamos. Los mares que cubren sus superficies, las atmósferas que los envuelven y, en última instancia, el milagro de nosotros mismos. Durante mucho tiempo, las teorías astronómicas predominantes sostenían que los planetas nacían en sus ubicaciones orbitales actuales y que, una vez formados, permanecían allí de forma inmutable, en una órbita fija y predecible. Sin embargo, las observaciones modernas de sistemas exoplanetarios y los modelos computacionales cada vez más sofisticados han revelado una imagen mucho más compleja, dinámica y fascinante. Los planetas, especialmente los gigantes gaseosos, migran. Cambian de posición, se desplazan a través del disco, se influyen mutuamente a través de complejas interacciones gravitatorias, y en sus desplazamientos reordenan y moldean todo a su alrededor, reescribiendo la arquitectura del sistema. En los primeros millones de años del sistema solar, un periodo de intensa actividad, los planetas gigantes, especialmente Júpiter y Saturno, los más masivos, no estaban donde hoy los vemos en sus órbitas estables. Júpiter, el coloso de nuestro sistema, comenzó a formarse en una región más lejana del Sol, pero a medida que crecía y acumulaba masa, su interacción con el gas y el polvo remanente del disco protoplanetario lo empujó lentamente hacia el interior del sistema solar, acercándolo al Sol. Este movimiento migratorio hacia el Sol, conocido como migración tipo 1, podría haber tenido consecuencias dramáticas y catastróficas para el sistema interior. Arrasó con innumerables planetesimales, alteró las órbitas de los protoplanetas rocosos y sembró el caos en la región donde hoy se encuentran los planetas interiores. Algunos modelos sugieren que incluso pudo haber destruido mundos en formación en la zona donde hoy se encuentran Venus, la Tierra y Marte, o haberlos empujado hacia el Sol, donde se habrían vaporizado. Pero esta no es toda la historia, y afortunadamente el destino no fue tan apocalíptico. Saturno, también en proceso de formación y creciendo rápidamente, comenzó a migrar hacia el interior, siguiendo a Júpiter, aunque a un ritmo diferente. Cuando ambos planetas alcanzaron una configuración resonante, es decir, cuando sus órbitas se alinearon de forma regular, por ejemplo, Júpiter completaba 2 órbitas por cada una de Saturno, se desató un fenómeno gravitacional masivo conocido como el modelo de Grand Tag, Gran Viraje. Esta resonancia orbital entre Júpiter y Saturno no solo detuvo la migración de Júpiter hacia el interior, sino que invirtió el rumbo de ambos. Júpiter comenzó a alejarse nuevamente del Sol, arrastrando consigo a Saturno en una compleja y grandiosa coreografía cósmica que remodeló el sistema solar entero, reubicando los planetas gigantes. Este movimiento de ida y vuelta de los gigantes gaseosos provocó una reorganización masiva y violenta del material remanente. Innumerables planetesimales y protoplanetas fueron desviados de sus órbitas o expulsados del sistema solar por completo. Otros impactaron violentamente contra los planetas recién formados, generando cráteres gigantescos, calentamientos masivos y quizá incluso aportando una cantidad significativa de agua
y compuestos orgánicos volátiles a la Tierra primitiva, sembrando la vida en nuestro mundo. Este periodo caótico de bombardeos masivos se conoce como el bombardeo intenso tardío, un evento de violencia cósmica que dejó cicatrices imborrables. En la Luna, nuestro compañero silencioso, podemos ver hoy sus cicatrices milenarias. Los vastos mares de lava oscura que llenan antiguos cráteres de impacto son testigos mudos de ese capítulo violento de la historia del sistema solar. Pero los efectos de las migraciones planetarias no se detienen ahí. En la región entre Marte y Júpiter, el constante ir y venir, la inmensa influencia gravitatoria de los planetas gigantes, impidió que los planetesimales de esa zona pudieran agruparse en un solo planeta. Así nació el cinturón de asteroides, una región poblada por millones de cuerpos rocosos de tamaños variados que nunca lograron unirse del todo, un cementerio cósmico de mundos abortados. Cada asteroide allí, cada fragmento rocoso, guarda pistas invaluables sobre la composición original y la dinámica turbulenta de los primeros días del sistema solar, como fósiles cósmicos. Más allá de Neptuno, en las regiones frías y oscuras, mucho más allá del alcance de la luz solar intensa, se acumulaban cuerpos helados y escombros remanentes del disco protoplanetario primitivo. La migración de Neptuno hacia el exterior, un desplazamiento que llevó al gigante helado a su posición actual, perturbó masivamente estas poblaciones de objetos helados, empujando a muchos de ellos hacia órbitas más elípticas o lanzándolos violentamente hacia el interior del sistema solar. Algunos de estos objetos, al aproximarse al Sol en sus nuevas órbitas, se convirtieron en los cometas de cola brillante que hoy admiramos, portadores de agua y moléculas orgánicas desde los confines del sistema. Se cree que una parte significativa del agua terrestre, esencial para la vida, pudo haber llegado a través de estos visitantes helados, transformando un planeta inicialmente rocoso y seco en el mundo azul y vibrante que habitamos. El estudio de exoplanetas, planetas que orbitan otras estrellas en sistemas lejanos ha confirmado que la migración planetaria es un fenómeno común y no una rareza de nuestro sistema. Muchos sistemas exoplanetarios muestran gigantes gaseosos extremadamente cercanos a sus estrellas, conocidos como Júpiteres calientes, mundos ardientes que no podrían haberse formado en esas órbitas y por lo tanto deben haber migrado. Estos sistemas exóticos y diversos nos recuerdan que la estabilidad y la configuración única de nuestro sistema solar es el resultado de una evolución increíblemente compleja y afortunada, moldeada por migraciones complejas, colisiones masivas y ajustes orbitales que duraron millones de años de caótico reordenamiento. Eventualmente, tras esta larga y violenta etapa de inestabilidad y reordenamiento, el sistema solar alcanzó un equilibrio relativo, una especie de paz cósmica. Las órbitas se estabilizaron, asentándose en sus trayectorias actuales. Las colisiones violentas se hicieron menos frecuentes y los impactos masivos cesaron casi por completo. Los cuerpos restantes, los planetas tal como los conocemos, sus lunas, los asteroides en sus cinturones y los cometas en sus reservorios lejanos encontraron rutas estables alrededor del Sol. Fue en ese entorno más calmado, más sereno y predecible, donde la Tierra pudo comenzar su propia historia geológica y biológica, la de la evolución de su geología interna, la formación de su atmósfera protectora, la aparición de sus vastos océanos y finalmente el surgimiento y florecimiento de la vida. Pero incluso ahora, en esta aparente calma, nada es completamente inmóvil. Los planetas siguen influyéndose mutuamente con su gravedad, en una danza lenta y perpetua. Sus órbitas oscilan ligeramente con el paso de los milenios, pequeños ajustes en la gran sinfonía.
Los cometas entran y salen del sistema interior como mensajeros helados del pasado remoto o de la nube de Oort. Y en el corazón de todo este sistema dinámico y vivo, brilla incansablemente nuestro Sol, testigo silencioso de una danza cósmica que, en realidad, aún no ha terminado y continuará por eones. Al llegar al final de esta fascinante travesía por los orígenes violentos y dinámicos del sistema solar, es imposible no asombrarse y maravillarse ante el equilibrio intrincado y la aparente armonía que se ha alcanzado tras el caos inicial. Pero ese equilibrio, tan fundamental para la vida en la Tierra, no es estático, no es una fotografía congelada en el tiempo. Lo que hoy parece ordenado, sereno y predecible a nuestra escala de tiempo humana, es en realidad el resultado de miles de millones de años de interacciones gravitatorias, de colisiones masivas, de resonancias sutiles y de reajustes dinámicos constantes. La arquitectura actual del sistema solar es como una sinfonía compleja y magistral que ha sido escrita a base de ensayo y error, de afinaciones y desafinaciones, de caos y orden. Cada planeta con su órbita, cada luna con su giro, cada cinturón de asteroides o vasta nube de cometas en las afueras, representa una nota afinada y cuidadosamente colocada después de millones de variaciones, un arreglo que solo podría haber surgido de un proceso de prueba y error a escala cósmica. La resonancia entre Júpiter y Saturno, por ejemplo, es una danza gravitatoria que estabiliza sus órbitas, impidiendo que se acerquen demasiado o se alejen en exceso. Un equilibrio perfecto. El tenue vaivén de Neptuno, una oscilación que, aunque sutil, modela y organiza el borde exterior del sistema solar, manteniendo a raya el vasto cinturón de Kuiper. La extraña oscilación de Mercurio, con su curiosa rotación sincrónica de 3:2, donde gira 3 veces sobre su eje por cada 2 órbitas alrededor del Sol. Un baile gravitatorio que revela una historia de interacciones complejas. Todos estos movimientos, en apariencia sutiles y casi imperceptibles a simple vista, son el eco distante de un pasado violento y turbulento, el legado inconfundible de una infancia cósmica tumultuosa. La Tierra en particular se encuentra en una situación asombrosamente privilegiada, una verdadera joya cósmica. Su órbita es casi circular, lo que permite una temperatura relativamente constante a lo largo del año, evitando extremos de calor o frío que harían la vida imposible. Su inclinación axial, ese sutil ángulo de 23.5 grados, estabilizada además por la presencia masiva de la Luna, proporciona estaciones predecibles y vitales para los ecosistemas. Su campo magnético, una burbuja protectora generada por un núcleo metálico que aún se mantiene activo y en movimiento, la protege de la radiación solar dañina y de las partículas cargadas del viento solar. Y su atmósfera, una capa de gases preciosos enriquecida durante eones por impactos de cometas, actividad volcánica y complejos procesos biológicos, ha hecho posible la vida tal como la conocemos, creando un refugio para la biodiversidad. Nada de esto fue inevitable o garantizado. Basta un pequeño cambio en alguno de esos factores cruciales y la Tierra sería otro mundo, quizá estéril y desolada, como Marte, con su atmósfera tenue y su superficie bombardeada, o abrasada e inhóspita, como Venus, con su efecto invernadero desbocado, o perdida en la oscuridad eterna, como los planetas errantes que no lograron estabilizar sus órbitas y vagan ahora solitarios entre las estrellas, sin un sol que los guíe. Incluso hoy, las huellas del caos primitivo siguen siendo visibles para aquellos que saben dónde buscar. Las lunas capturadas de los planetas exteriores, con órbitas retrógradas, en dirección opuesta a la rotación del planeta, o muy inclinadas,
son evidencia de encuentros violentos en el pasado. Las inclinaciones orbitales de Plutón o Eris, que se desvían significativamente del plano principal de los planetas, nos recuerdan que más allá del cinturón de Kuiper se extiende un reino de hielo y misterio, apenas explorado, un vasto y enigmático tercer reino de nuestro sistema solar. Y más allá aún, la inmensa y casi mítica nube de Oort, un enjambre esférico de cometas dormidos y helados que aguardan pacientemente, a trillones de kilómetros de distancia, a ser despertados y lanzados hacia el interior por alguna perturbación gravitatoria de una estrella cercana. Los modelos dinámicos más modernos y las simulaciones computacionales más avanzadas sugieren que el sistema solar aún podría evolucionar, y lo hará. A muy largo plazo, en escalas de miles de millones de años, las órbitas planetarias pueden sufrir cambios caóticos y dramáticos. Existen simulaciones que muestran que Mercurio, el planeta más cercano al Sol, podría ser expulsado del sistema, o incluso colisionar con Venus o con la propia Tierra, dentro de miles de millones de años, un recordatorio de que la estabilidad es solo relativa. Nada está escrito con tinta permanente en la mecánica celeste. Todo está sujeto a la danza gravitatoria. Y sin embargo, dentro de esa fragilidad, de esa danza aparentemente inestable, ha florecido la vida en la Tierra. Ha surgido la conciencia, la capacidad de maravillarse. Y hemos logrado aprender a mirar hacia arriba, a contemplar las estrellas, a preguntarnos de dónde venimos y cuál es nuestro lugar en el cosmos. Al comprender el origen complejo y dinámico del sistema solar, comprendemos algo mucho más profundo, que el orden puede de hecho surgir del caos primigenio, que la armonía y la belleza pueden emerger de la colisión y la violencia, que somos hijos de una historia mucho más antigua y grandiosa que nosotros mismos, una historia escrita en las estrellas. Este conocimiento no es solo científico, no es una mera acumulación de datos, es profundamente humano. Nos conecta de una manera íntima con las estrellas, no como meros observadores pasivos, sino como parte intrínseca de su legado, de su devenir. Cada átomo de nuestros cuerpos, desde el carbono hasta el hierro, fue forjado en el corazón de estrellas que existieron y murieron mucho antes de que el Sol siquiera comenzara a brillar. Cada molécula de agua en nuestros océanos y en nuestros cuerpos pudo haber viajado durante eones en el interior de un cometa helado, sembrando vida. Cada respiración que tomamos es un eco de un universo en constante expansión, un recordatorio de nuestra conexión cósmica. Así, cuando contemple el cielo nocturno, esa manta de estrellas y galaxias, recuerde que no está viendo un paisaje lejano e inmutable. Está mirando sus propios orígenes, su propia historia cósmica. Cada punto de luz en la oscuridad es una página abierta de su historia personal y colectiva, una ventana al pasado. Y el sistema solar, con sus mundos danzantes en sus órbitas y sus trayectorias entrelazadas, es el escenario íntimo donde comenzó todo, nuestro hogar cósmico. Aunque nuestro sistema solar a primera vista parece haber alcanzado un equilibrio elegante y una estabilidad duradera, esta armonía, tan preciada para nuestra existencia, no es definitiva ni eterna. Lo que hoy vemos como órbitas estables, climas relativamente constantes y un sol inmutable, una fuente de vida inagotable, en realidad está cambiando de forma continua, lenta pero inexorablemente, siguiendo las leyes de la física. Así como hemos estudiado su pasado turbulento y su fascinante evolución, también podemos asomarnos, con la ayuda de la ciencia, a su futuro lejano. Un futuro que, aunque se extiende por eones, ya está escrito en el lenguaje inalterable de la física y la termodinámica.
El primer y más prominente protagonista en este relato del porvenir es, sin duda, el Sol mismo, la estrella que nos da vida. Actualmente, nuestro Sol se encuentra en la mitad de su vida útil, en una fase estable conocida como secuencia principal, donde fusiona hidrógeno en helio en su núcleo, liberando energía de manera constante, pero en unos 5.000 millones de años, ese hidrógeno, su principal combustible, comenzará a agotarse en su núcleo. Cuando eso ocurra, el Sol se hinchará dramáticamente, expandiéndose cientos de veces su tamaño actual, y se transformará en una gigante roja, una estrella moribunda pero inmensamente más grande. En este proceso inexorable, engullirá a Mercurio, a Venus, y con una probabilidad inquietante, también a la Tierra. Nuestro amado mundo podría quedar reducido a cenizas, vaporizado por el calor abrasador, envuelto por la atmósfera incandescente de un Sol moribundo. Incluso si la Tierra logra escapar a la destrucción directa y no es engullida, su superficie será completamente esterilizada por el calor, los océanos se hervirán y la atmósfera se disipará, haciendo imposible cualquier forma de vida. Después de esa etapa de gigante roja, el Sol, habiendo agotado sus reservas de helio, colapsará sobre sí mismo y expulsará violentamente sus capas exteriores, formando una nebulosa planetaria, una hermosa y efímera nube brillante de gas y polvo que se expandirá lentamente por el espacio. Lo que quedará en el centro de esa nebulosa será una enana blanca, un núcleo estelar increíblemente denso, del tamaño aproximado de la Tierra, pero con la masa de medio Sol, concentrada en un volumen minúsculo. Esta enana blanca ya no generará energía por fusión nuclear, pero brillará lentamente durante miles de millones de años, enfriándose gradualmente hasta desaparecer en la oscuridad cósmica, convirtiéndose en una enana negra, un vestigio frío. Durante ese proceso de muerte estelar, los planetas restantes, quizá Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, cambiarán sus órbitas significativamente, afectados por la drástica pérdida de masa solar, que reducirá la fuerza gravitatoria que los mantiene atados. Algunos podrían escapar por completo del sistema, convertidos en planetas errantes que vagan sin rumbo por el espacio interestelar. Otros colisionarán entre sí o caerán en las profundidades de la enana blanca. Las lunas heladas de los gigantes gaseosos, que hoy albergan océanos subterráneos con potencial de vida, podrían quedar a la deriva en la oscuridad eterna, alejadas de su estrella. Más allá, la vasta nube de Oort, el reservorio de cometas que marca el límite exterior de nuestro sistema, seguirá siendo un vestigio lejano de los días primigenios. Durante los próximos miles de millones de años, será lentamente erosionada por el paso ocasional de estrellas cercanas, por las fuerzas de marea galácticas y por la propia evolución del Sol. Algunos cometas serán arrancados de la nube, llevados por la gravedad interestelar hacia otros sistemas. Otros caerán en picada hacia lo que quede del sistema solar, trazando los últimos arcos luminosos de una civilización ausente, un último espectáculo cósmico. Y sin embargo, hay una belleza melancólica, una poesía cósmica en todo esto, en saber que incluso las estrellas, esos faros de luz, mueren, que los sistemas solares, tan complejos y aparentemente estables, se apagan con el tiempo, que todo lo que nace en el universo también, inexorablemente, desaparece en una forma anterior, pero nada se pierde del todo. Los átomos de la Tierra, del Sol, de nuestros propios cuerpos, volverán al polvo estelar del que surgieron, y ese polvo, reciclado por los procesos cósmicos, como ocurrió hace 4.600 millones de años, podrá ser parte de nuevas estrellas, de nuevos planetas, de nuevas historias en rincones lejanos de la galaxia.
El ciclo cósmico no termina. Es un proceso continuo de transformación y renacimiento. Además, la astrobiología, la ciencia de la vida en el universo, nos recuerda que quizás no estemos solos en este vasto cosmos. Así como nuestro sistema solar tuvo una infancia caótica y formativa, una juventud fértil y vibrante, y tendrá una vejez tranquila y solitaria, otros sistemas planetarios podrían albergar mundos donde la vida también haya surgido, siguiendo caminos evolutivos similares o completamente diferentes, quizá más antiguos que el nuestro, con civilizaciones que ya han explorado su propio futuro, quizá más jóvenes, en las primeras etapas de la vida, quizá también contemplando sus propios soles con preguntas similares a las nuestras, buscando su lugar en el universo. Si alguna vez los caminos de diferentes inteligencias se cruzan, será una continuación de este viaje cósmico. Un diálogo trascendental entre inteligencias nacidas del mismo polvo estelar. Y entonces, todo este conocimiento que acumulamos, toda esta ciencia, esta curiosidad innata, esta capacidad única de mirar hacia atrás en el tiempo y hacia adelante en el futuro, cobra otro significado, más profundo y personal. No es solo por saber, por acumular información. Es por recordar que estamos vivos, que somos parte de algo inmensamente más grande, que habitamos un pequeño mundo frágil en un rincón aparentemente insignificante del universo, pero que hemos logrado a través de la razón y la observación comprender su origen y vislumbrar su destino. El sistema solar, con sus planetas majestuosos, sus anillos deslumbrantes, sus cometas elusivos y su luz vital, no es solo un objeto de estudio científico, es nuestro hogar cósmico, nuestro santuario en la inmensidad, es nuestro relato cósmico, una epopeya que nos precede y nos trasciende. Y conocerlo es también conocernos a nosotros mismos, comprender de dónde venimos. Gracias por acompañarme en este viaje sereno, a través del tiempo y el espacio. Si esta exploración le ha conmovido, si ha despertado su asombro ante la grandeza del universo, o su deseo insaciable de aprender más, le invito a suscribirse a este canal, a dejar su huella en los comentarios, a compartir esta historia con quienes también buscan comprender el cielo y el lugar de la humanidad en él. Porque cada vez que alguien mira al universo con curiosidad, con una pregunta en la mente, una chispa más se enciende en la oscuridad, iluminando el camino del conocimiento. Y es en esa luz, compartida por millones de mentes curiosas, donde seguimos avanzando como especie en nuestra exploración del cosmos. Hasta la próxima, y que las estrellas le acompañen ahora y siempre. Hemos hablado extensamente del nacimiento, la evolución y el destino final de nuestro sistema solar, un viaje fascinante que nos ha llevado desde una nube de polvo hasta un futuro distante y transformador. Pero si ampliamos nuestra mirada un poco más allá, si nos atrevemos a cruzar la frontera invisible que lo separa del vasto y enigmático espacio interestelar, descubrimos que nuestra historia, la historia de la materia de la que estamos hechos, no termina en la órbita de Neptuno o en los confines de la nube de Oort. En realidad, apenas comienza, extendiéndose infinitamente por el cosmos. El sistema solar no es una isla aislada en el universo, un enclave solitario. Forma parte de un vecindario galáctico mucho más grande, la majestuosa Vía Láctea, nuestra galaxia hogar, que contiene más de 200.000 millones de estrellas, cada una con su propia historia de formación y evolución, muchas de ellas, como hemos aprendido, con sus propios sistemas planetarios orbitando a su alrededor. Es en este contexto más amplio, en la escala galáctica, donde el legado de nuestro sistema y el de cada uno de sus componentes
adquiere otra dimensión, una relevancia trascendental. Cuando el Sol finalmente termine su vida estelar y se convierta en una enana blanca, en ese núcleo denso y moribundo, su materia, especialmente los elementos pesados que ha forjado a lo largo de eones, enriquecerá el medio interestelar. Los elementos más valiosos que nacieron en su propio núcleo o que llegaron a la Tierra y a los planetas mediante el bombardeo de meteoritos y cometas, el carbono esencial para la vida, el oxígeno que respiramos, el hierro que forma nuestros núcleos planetarios y nuestra sangre, se esparcirán por la galaxia, retornando al ciclo cósmico. Serán absorbidos por nuevas nubes de gas y polvo que, con el tiempo, por la acción de la gravedad, formarán nuevas estrellas, nuevos sistemas solares, nuevos mundos, en un ciclo de reciclaje ininterrumpido. Es una idea asombrosa. Algunos de esos átomos que hoy componen su cuerpo, los bloques mismos de su existencia, podrían formar parte de un planeta desconocido, en un rincón aún inexplorado y distante de la galaxia, miles de millones de años en el futuro. Este ciclo de reciclaje cósmico es continuo, una danza eterna de creación y destrucción. La materia nunca se detiene, no permanece estática, fluye constantemente a través de las estrellas y las nubes, evoluciona, se transforma, y a través de este proceso fundamental, cada generación estelar hereda lo que la anterior dejó, construyendo sobre los cimientos de sus predecesoras. Nosotros, la humanidad, somos parte integral de esa cadena, una cadena ininterrumpida de vida cósmica. Literalmente, somos polvo de estrellas, pero no somos solo testigos pasivos de este gran drama cósmico. Somos seres conscientes, dotados de la capacidad de observar, comprender y actuar. Hemos desarrollado herramientas tecnológicas extraordinarias para mirar más allá de los límites de nuestro sistema solar, para desvelar los secretos de galaxias lejanas. Telescopios espaciales como Kepler y TESS han descubierto miles de exoplanetas, revelando la asombrosa diversidad de mundos más allá del nuestro. Algunos son rocosos, como la Tierra. Otros son gigantes gaseosos. Algunos orbitan tan cerca de sus estrellas que son extremadamente calientes. Otros están increíblemente fríos, congelados en la oscuridad. Y entre ellos, una fracción emocionante orbita en la zona habitable de sus estrellas, donde el agua líquida podría existir en la superficie, donde la vida, tal vez, podría florecer, esperando ser descubierta. La idea de que podamos detectar un mundo como la Tierra a años luz de distancia no es una fantasía de la ciencia ficción, es ciencia presente, una meta alcanzable. Y el próximo paso en esta búsqueda es aún más audaz y prometedor. Analizar sus atmósferas con telescopios de nueva generación, buscar señales de procesos biológicos, detectar posibles huellas químicas de vida, como el oxígeno o el metano en desequilibrio, que no pueden explicarse sin procesos biológicos. Quizá, en las próximas décadas, si tenemos suerte y la tecnología avanza, demos con una señal inequívoca, algo tenue, casi un susurro, pero inconfundible, una firma de vida en el cosmos. Si eso ocurre, cambiará todo en nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él. Porque confirmar que la vida ha surgido en otros lugares nos recordará que el sistema solar, por maravilloso que sea y por único que parezca, no es singular. Es una versión más, una interpretación de una melodía cósmica que puede repetirse con variaciones infinitas a lo largo de la vasta orquesta del universo. Y aun si no encontramos vida pronto, o si nunca la encontramos, el simple hecho de buscar ya nos transforma como especie. Nos empuja a desarrollar tecnología de vanguardia, a innovar y superar nuestros límites.
Nos obliga a colaborar como especie, uniendo esfuerzos más allá de las fronteras nacionales para alcanzar un objetivo común y trascendente. A pensar en términos de humanidad y no solo de nación, forjando una identidad cósmica. Nos hace mirar más allá del presente inmediato, de nuestras preocupaciones cotidianas, y proyectarnos hacia un futuro de exploración y descubrimiento, inspirando a las próximas generaciones. En algún momento, si la civilización humana perdura, si logramos superar los desafíos que tenemos por delante, podríamos convertirnos en verdaderos viajeros interestelares. Quizá enviemos ondas robóticas inteligentes hacia Próxima Centauri, la estrella más cercana. Quizá naves generacionales, verdaderas arcas de la humanidad, hacia sistemas lejanos, en viajes que durarán siglos. El conocimiento que hoy reunimos sobre nuestro sistema solar, sobre cómo funciona, cómo se formó y cómo evoluciona, será la base de esas exploraciones futuras. Nuestra experiencia local, la comprensión profunda de nuestro propio rincón del cosmos, será el mapa, la guía fundamental para comprender lo universal. Además, el legado tangible del sistema solar ya ha salido al cosmos, llevando un mensaje de nuestra existencia. Las ondas Voyager, lanzadas en los años 70, siguen viajando incansablemente por el espacio profundo. Llevan consigo discos de oro grabados con mensajes, saludos en múltiples lenguas humanas, sonidos e imágenes de la Tierra, una cápsula del tiempo para el universo. Ya han salido del dominio gravitacional del Sol y navegan por el espacio interestelar, la vastedad entre las estrellas. Son nuestras botellas cósmicas lanzadas al vasto e ilimitado océano galáctico, esperando ser descubiertas. Si alguna vez una civilización extraterrestre las encuentra, sabrá que aquí, en este pequeño rincón azul y verde del universo, alguien miró hacia arriba con asombro y quiso entender, quiso conectar. Y eso es, quizá, lo más profundo de todo. El impulso innato de conocer, de comprender el cielo estrellado, de encontrar nuestro lugar, por humilde que sea, en la inmensidad del cosmos. Porque entender el sistema solar no es solo un ejercicio intelectual, es también una forma de preguntarnos quiénes somos en el gran esquema de las cosas, de dónde venimos, en el sentido más cósmico, y a dónde vamos, no solo como individuos, sino como especie. Este capítulo final no cierra una historia, en realidad abre otra, una infinitamente más grande. Nos recuerda que somos parte de algo mucho mayor que nuestra propia existencia individual, que nuestra Tierra, que nuestro Sol, que nuestros orígenes no están solo en nuestro planeta, ni siquiera en nuestra estrella, sino en el corazón mismo de las estrellas más antiguas, en las explosiones que sembraron el cosmos, que el polvo estelar del que estamos hechos ha viajado por milenios, ha sido parte de innumerables dramas cósmicos antes de reunirse en nosotros, y que ahora, con cada mirada hacia el cielo nocturno, con cada pregunta, seguimos escribiendo esa historia, nuestra historia cósmica, junto con el universo. El sistema solar no es solo un conjunto de planetas girando en torno a una estrella, una máquina celeste. Es una historia viva, un relato épico, una sinfonía majestuosa de gravedad, tiempo y materia. Y usted, que ahora escucha esto, que ha viajado conmigo a través de estas palabras, forma parte intrínseca de ese relato, de esa sinfonía. Cada átomo de su cuerpo alguna vez fue parte de una estrella. Cada partícula que respira en esta atmósfera, cada soplo de vida, fue parte de una nube interestelar antes de unirse en nuestro mundo. Escuchar esta historia es, en cierto modo, recordar quiénes somos, reconectarnos con nuestros orígenes cósmicos. Gracias por acompañarme en este viaje, por su curiosidad y su asombro. Si le ha gustado, le animo a que se suscriba,
que comparta este vídeo con otros curiosos, con aquellos que también buscan la belleza en el cosmos. Porque la ciencia no es solo conocimiento, acumulación de hechos, es también una forma profunda y maravillosa de belleza, de poesía. Y contar estas historias es una manera de encontrarnos, de conectar en medio de la inmensidad del universo. Hasta pronto, y que las estrellas le acompañen siempre.